Una vez más, quiero saludarlo en el nombre del Señor y recordarle las palabras que están escritas en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de poder usar este medio para hacer estos videos que son estudios que pueden ser de mucho beneficio espiritual para todo aquel que se tome el tiempo reglamentario y la determinación de no solo escuchar estos videos, sino de examinar cuidadosamente los conceptos emitidos desde aquí. Y también hemos tratado de seguir un patrón que no dará margen para errores, que es usar solamente la palabra de Dios y el espíritu de profecía, la Biblia y el espíritu de profecía. De manera que en este tema que vamos a estudiar ahora, yo le he titulado, es como una pregunta: ¿qué viene primero? ¿La lluvia tardía o la ley dominical? Ese es un tema también importante que ustedes no solamente deben seguir el material que yo presente desde aquí. Tienen ustedes que hacer su propia investigación y examinar como hacían los bereanos, que ellos, dice, tomaban notas y en sus hogares ellos examinaban todos los conceptos que se presentaban en la iglesia. Entonces, ¿qué viene primero? ¿Qué creen ustedes? ¿La lluvia tardía o la ley dominical? Algunos creen que la ley dominical viene primero, otros creen que la lluvia tardía. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. El primer texto que quiero citar se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3:19. Este texto resume básicamente lo que o contesta directamente la pregunta que hemos hecho: ¿qué viene primero, la lluvia tardía o la ley dominical? Dice aquí: por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos del refrigerio. La amonestación de Dios aquí, que debe hacerse una obra en el corazón humano. Esa es la obra de arrepentimiento y de una verdadera conversión. Arrepentimiento y conversión resultará en ¿qué cosa? Los tiempos del refrigerio. Y ese es un llamado que ha sido hecho a los hijos de Dios a través de la historia, desde los tiempos apostólicos. Esa ha sido la base del llamado de Dios. Pero ¿qué es la lluvia tardía? Vamos primero a cubrir y a entender qué significa la lluvia tardía. Es un lenguaje figurado que Dios usa para ilustrar un tiempo en la historia en que Dios ha de manifestarse poderosamente a través de su Espíritu, y utiliza el lenguaje de la agricultura. Cuando el sembrador siembra la semilla, recibe la primera agua o la primera lluvia, que es la lluvia temprana, y luego el riego y así sucesivamente hasta que luego derrama la lluvia tardía, que hace madurar el grano y lo prepara para la cosecha. Así también la gran cosecha de la tierra está ilustrada en esta terminología de la lluvia tardía. En Oseas capítulo 6, los versículos 1 al 3, Oseas 6, 1 al 3, aquí también la palabra de Dios resume la necesidad que tenemos todos nosotros, y así dice, venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está preparada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana
a la tierra. ¿Cuál es la obra que el Señor nos amonesta a hacer? Venid y volvámonos, dice. Ha habido un apartamiento de Dios. La apostasía nos separa de Dios, como dice en Isaías 59. Dice, vuestras iniquidades han hecho separación entre ustedes y Dios. Y entonces el llamado es, dice, volvámonos, dice acá. Venid y volvámonos a Jehová. No importa la condición o cuán lejos nos hayamos ido. Dice, Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará y nos dará vida. O sea que la muerte espiritual tiene una cura y esa cura es volvernos delante de Dios y experimentar el verdadero reavivamiento y reforma que Dios ha llamado a su pueblo a hacer. Y dice, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está preparada a su salida. Si nosotros nos preparamos, el seguro resultado será ¿qué cosa? Dice, y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Qué debemos nosotros hacer? Primero, prepararnos. Y esa obra de volvernos a Dios es una obra que no debe ser postergada para cuando ocurran otros acontecimientos en el mundo. Es una obra para el cual Dios nos ha llamado constantemente. Dice, venid y volvámonos, dice el Señor en su palabra. Y si hacemos esto, el resultado será, dice, y vendrá a nosotros como la lluvia, dice, y como el alba está preparada su salida, y derramará sobre nosotros la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ese poder o esa promesa que Dios nos ha dado es precisamente el poder que está garantizado al pueblo de Dios para terminar la obra en este mundo, para terminar la obra con poder, porque dice que no es con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para ilustrar ese gran acontecimiento, el gran derramamiento, la lluvia tardía, Apocalipsis 18:1 dice que después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Noten el gran alcance que tendrá ese reavivamiento. Solo cuando tú y yo, hermanos, nos preparemos, cuando dejemos de un lado todas las cosas de este mundo y nos volvamos a Jehová, entonces dice que ese poderoso ángel ha de ilustrar nuestra obra. Dice que la tierra fue alumbrada con la gloria de ese ángel. Y en Romanos capítulo 9, versículo 28, dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Cuando la iglesia haga esta obra de preparación, ya no habrá retrasos en la obra. El Espíritu motivará a los creyentes y dice que hombres santos se apresurarán de lugar en lugar con sus rostros iluminados de santa consagración, predicando este mensaje de la verdad. Mi pregunta, apreciado amigo, ¿te estás preparando tú para tener parte en este gran evento? ¿Quisieras tener parte en este gran evento? ¿Cómo entonces debemos nosotros prepararnos? En Joel capítulo 2, versículos 15 y 16, dice, tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno y convocad asamblea. Noten que allí el profeta nos llama a tocar trompeta. Así como dice Isaías 58, clama de voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y es interesante que esto se entienda en el contexto, porque el apóstol Pablo dice que si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? De manera que debemos entender cuál es el mensaje que Dios quiere que nosotros proclamemos en esta última fase de la historia de este mundo.
Dice, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, salga de su tálamo el novio y salga de su aposento el novio y de su tálamo la novia. De manera que ese llamado se hace a través de la palabra de Dios para que esto se haga con urgencia. El enemigo ha tenido éxito en postergar esta obra. De alguna forma, falsos conceptos o falsas expectaciones. Y eso es muy peligroso. Pero Dios quiere que nosotros hagamos esa obra. Es deber del pueblo de hacer esa preparación ahora, no mañana. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. En Testimonio para la Iglesia, volumen 1, página 536. Testimonio, volumen 1, página 536. Y les invito a que tomen sus notas y luego consulten en sus propios libros y confirmen las cosas que estamos presentando desde aquí. Dice así: se me mostró que si el pueblo de Dios no hace ningún esfuerzo de su parte, sino que esperan que el refrigerio venga sobre ellos y les quite sus defectos y corrija sus errores, si dependen de eso para ser limpiados de contaminación de la carne y del espíritu y ser preparados para participar del fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. Esto, hermano, es muy peligroso. ¿Por qué? Dios quiere ver el esfuerzo de cada uno de nosotros. Y ese esfuerzo, ese es un llamado. Estos escritos fueron dados hace más de 100 años, mínimo. Y el Señor dice que le mostró a su sierva, la hermana White, que si el pueblo no hace esfuerzos para alcanzar ese tiempo de refrigerio o ese derramamiento de la lluvia tardía, ¿qué será? Dice que esperan que venga, dice al final, dice para que los limpie de la contaminación, para que los prepare espiritualmente. Muchos dicen, bueno, cuando venga la ley dominical, yo me voy a preparar, voy a dejar todo, voy a dejar trabajo, voy a dejar escuela y me voy a dedicar 100% a la obra de Dios. Un grave error. ¿Por qué? Porque dice, se me mostró que si no se hacen esfuerzos para ser usados por el Espíritu Santo poderosamente, prepararnos espiritualmente, dice que seremos, ¿qué cosa? Hallados faltos. La preparación debe ser hecha hoy, apreciado hermano. Y esa poderosa promesa será cumplida solamente sobre aquellos que se hayan preparado. El siguiente párrafo dice, el refrigerio o poder de Dios viene únicamente, y aquí está, sobre los que se han preparado para recibirlo. El tiempo de preparación no es cuando la ley dominical sea enforzada. El tiempo de preparación es hoy. Así, mi hermano, dice, el refrigerio o poder de Dios viene únicamente sobre los que se han preparado para recibirlo, al hacer la obra que Dios les ordena, a saber, limpiarse de toda impureza de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, así está. Pero ¿qué clase de preparación Dios quiere ver en nosotros? Ya leímos en la Biblia que necesitamos un retorno a Jehová, volver a las sendas antiguas, volver al primer amor que se ha perdido. En Testimonio para la Iglesia, volumen 6, página 49. Testimonio para la Iglesia, volumen 6, página 49, dice, el Espíritu Santo no podrá nunca ser derramado mientras los miembros de la iglesia alberguen divergencias y amarguras los unos hacia los otros. ¿Cuáles son las cosas que impiden o que estorban
que el Espíritu Santo se derrame en forma poderosa? Dice que mientras los miembros de la iglesia alberguen contiendas, divergencias, amargura los unos hacia los otros, dice la envidia, los celos, las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no intervenga. ¿Por qué no se ha derramado la lluvia tardía a esta altura de tiempo en que estamos viviendo? Hoy día 22 de febrero del año 2017. ¿Por qué no se ha derramado? Mi querido hermano, dice, porque hay divergencias, amarguras, celos, contiendas, malas sospechas, maledicencia. Todo eso no es obra de Dios. Cristo dijo, toda planta que mi Padre no plantó tiene que ser desarraigada. Todas esas cosas son plantas venenosas que Satanás plantó en los corazones de los seres humanos. Y el Señor dice que todas esas plantas venenosas tienen que ser desarraigadas del corazón. Todo eso viene de Satanás. ¿Y qué efecto tiene? Dice, cierran el camino para que el Espíritu Santo sea derramado. De manera, hermanos, que ya sabemos qué debemos hacer para que esa obra se haga en nosotros. Testimonio para la Iglesia, volumen 8, página 28. Dice, desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. ¿Cuál es el llamado? Entréguense, dice aquí. Conságrense. Dejen a un lado todas esas divergencias. Reúnanse el pueblo. Reconcíliense. Dice, pidan con fe la bendición prometida y ella les vendrá. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Hermanos, si la preparación de los apóstoles fue minuciosa y dice que el resultado fue glorioso, pero la lluvia tardía, dice, será más abundante, quiere decir que esa obra debe hacerse de una forma más precisa y de una forma más exhaustiva. De manera que si nosotros nos preparamos, si derribamos todos los obstáculos, ¿cuál será el resultado? Dice que la lluvia tardía será derramada y será más abundante. Así que, hermanos, eso es importante que nosotros comprendamos y analicemos que es en nosotros que Dios espera. Dice, el Señor quiere dar, así como un padre quiere dar buenas dádivas a sus hijos, así el Señor desea darnos su Santo Espíritu para que no se diga como en otras ocasiones, dice, ¿cómo, por qué han de decir la gente, ¿dónde está el Dios vuestro? Dios quiere ver el poder, dice, y estas señales que yo mando hoy seguirán a los que creyeren. El Señor quiere ver manifiesto su poder en la iglesia de Dios, pero tristemente eso no se ve. ¿Por qué? Por la desobediencia. Nosotros que vivimos en la última generación en la última dispensación cristiana, cuando Cristo está haciendo la última obra en favor de la humanidad, este es el tiempo de preparación. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que prepararnos para la lluvia tardía, abandonando todas las cosas que hemos mencionado anteriormente. En Primeros Escritos, página 254, Primeros Escritos 254, dice, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación
acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Vamos a entender este testimonio que acabo de leer, Primeros Escritos, página 254. Dice, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo, o sea, en 1844 o anterior a eso, cesó ahí en 1844, y él pasó al Santísimo y ministra frente al arca que contiene la ley de Dios. Desde 1844 para acá, dice que Dios envió a un poderoso ángel con un mensaje final. Ese ángel es el tercer ángel que trae una amenaza o una advertencia, dice, contra la bestia o de recibir la marca de la bestia y su imagen. Entonces dice que este ángel, dice, mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas. Esas amenazas son, dice que si alguno adora a la bestia y recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios. Ese vino o de esa ira de Dios son las 7 últimas postreras plagas. No, pero que esa amonestación comenzó a darse ¿desde cuándo? Desde que Cristo pasó al lugar santísimo. O sea, desde ese tiempo el pueblo de Dios está viviendo en una nueva época, en una generación final en la cual el Señor manda a dar esa amonestación para que la gente se prepare para que no reciba la marca de la bestia. Ese ángel trae el sello del Dios vivo. Dice que un pergamino fue puesto en la mano del ángel. En Ezequiel capítulo 9, dice también que ese ángel tenía un tintero de escribano en la cintura para poner el sello de su aprobación a todos aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen. A pesar de Dios haber revelado un mensaje puro y poderoso en esta última generación, tristemente muchos no son santificados mediante la obediencia a la verdad y por eso no serán sellados y no recibirán la lluvia tardía. Desde que eso aconteció, desde que Cristo abre la puerta que da acceso al lugar santísimo y cierra de donde Él salió, que fue el lugar santo, y nadie puede abrirla, entonces, en Primeros Escritos, página 42, dice que vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3, 7 y 8. Eso también se le fue mostrado a la sierva del Señor, que esas puertas, una se cerró y nadie puede abrirla, otra se abrió y nadie puede cerrarla. Sigue diciendo, y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo que contiene el arca, los mandamientos de Dios han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Noten que desde que Cristo abre esa puerta que da acceso al lugar santísimo en 1844, 22 de octubre, los hijos de Dios, todos aquellos que aceptan este mensaje, porque dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 8:14, y el Espíritu Santo ha de conducirnos, dice, a toda la verdad. De manera que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son guiados también a comprender todas estas verdades que han sido reveladas, porque no deben ser ocultas. La palabra de Dios es para ser presentada y entendida por la gente. Dice, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y Él hubiese pasado al interior del segundo velo.
La prueba que comenzó en 1844 todavía está vigente, apreciado hermano. Esa prueba consiste en que nosotros tenemos que ser sellados o que tenemos que hacer caso al llamado divino. ¿Para qué? Para experimentar una verdadera reforma o un reavivamiento en nuestras vidas, de tal suerte que recibamos la lluvia tardía. Esa prueba, dice, no se podía producir antes que el Señor pasara a ese lugar, porque allí en el lugar santo no estaban las dos tablas de piedra. Ahora sí está en el lugar santísimo, sí está. De manera que es interesante entender y recalcar que desde ese tiempo los hijos de Dios o los que han aceptado este mensaje están siendo probados por la cuestión del sábado. Hermano, ustedes saben que el sábado es el sello del Dios vivo. Ese es la señal de Dios, y que la última gran controversia o el final de todo, el último acto del drama, será ¿qué cosa? La determinación, quién tiene el sello de Dios y quién tiene la marca de la bestia. No hay término medio. En Primeros Escritos, página 42, el siguiente párrafo dice: los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844. O sea que, ¿qué está haciendo el enemigo y los enemigos de la verdad presente? Tratando de desestimar toda esa verdad o de hacer creer que todavía nosotros tenemos esperanza entrando al lugar santo, o en otras palabras, predicando mensajes que solamente se aplican al lugar santo. No, apreciados hermanos. Dice que los enemigos de esa verdad están tratando de abrir la puerta que Cristo cerró, pero no podrán. Sigue diciendo en la página 43, Primeros Escritos, página 43, dice: en este tiempo de sellamiento, noten que este tiempo en el cual nosotros vivimos, cuando Cristo envía a ese poderoso ángel con un tintero de escribano en la cintura, este es el tiempo del sellamiento, que ese es otro asunto también. Muchos ponen el sellamiento al final de todo y se olvidan de que el mensaje viene siendo proclamado y el llamado a la santificación a través de la verdad viene siendo dado ya hace mucho tiempo. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlos vacilar. ¿Qué sucede? Dice que en este tiempo Satanás hace todo cuanto puede para que no se entiendan las cosas. Y de paso, una de ellas es la violación, o no la violación, el complacer el apetito pervertido. Dice que cuando el apetito pervertido se complace o se le da rienda suelta, la mente se embota y no hay comprensión de todos estos asuntos que estamos presentando en este día. Por eso, hermano, Dios nos llama y nuestro mensaje es un mensaje completo y es un llamado ¿a qué? A prepararnos y a capacitarnos para enfrentar los últimos días o para pasar victoriosos sobre cuando se dé la ley dominical, la marca de la bestia, la imagen de la bestia. No recibamos ninguna de esas cosas, sino que tengamos el sello del Dios vivo, cuyo ángel ya anda haciendo su obra desde hace ya mucho tiempo. Ese derramamiento, la lluvia tardía, tiene una consecuencia. Según Testimonios para la Iglesia, volumen 8, en la página 128, dice: en la palabra de Dios se nos muestra las consecuencias que tiene la proclamación del mensaje del tercer ángel. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella.
¿Cuáles son esas consecuencias? Y de paso, hermano, por eso el enemigo ha tenido cierto éxito en incitar ideas en las iglesias de que esos mensajes no deben ser proclamados o que ese estandarte no debe agitarse. Pero aquí dice que la palabra de Dios muestra claramente las consecuencias que tiene la proclamación del tercer mensaje. Ese tercer mensaje no es para ser proclamado en el futuro. No, hermanos. Ese tercer mensaje debió ser proclamado ya hace muchos años. Desde ese tiempo en que Jesús envía ese poderoso ángel, desde 1844 para acá. Satanás ha tenido éxito en el desviar de la verdad presente en las mentes de los creyentes adventistas. Y por eso no hay persecución. Dice la pluma inspirada, dice, despiértese el espíritu de los apóstoles y el fuego de la persecución se levantará. De manera que la razón por la cual nosotros no hemos sido perseguidos es porque no se ha presentado este mensaje, porque se ha dejado de lado esta amonestación tan importante del cual depende el destino de todas las almas de la tierra. Entonces, ese será el resultado, la persecución. Dice la inspiración que la lluvia tardía, cuando el pueblo de Dios se prepara, derriba los obstáculos y consagra sus corazones, recibe la lluvia tardía y sale a predicar el sábado más plenamente. Dice en Primeros Escritos, página 33, Primeros Escritos 33, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar el sábado más plenamente. ¿Por qué el sábado más plenamente? Porque esa es la piedra de toque, porque es el símbolo de la santificación del pueblo, porque es el sello de Dios. Y no olviden que el ser sellado significa estar afianzados en la verdad. Dice que el sello no es una marca que se puede ver, sino un afianzamiento en la verdad, que somos inconmovibles. Esto se manifiesta en la fiel observancia del sábado. Cuando se comprende esta gran verdad, dice que salimos a predicar el sábado más plenamente. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál será el resultado? El siguiente párrafo dice, esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales. Noten que el derramamiento de la lluvia tardía, el hecho de que usted y yo o los fieles se preparen, despejen todo el camino para que Dios obre poderosamente. Cuando hombres santos con sus rostros iluminados de santa consagración se apresuren de lugar en lugar llevando este mensaje y la tierra sea alumbrada con su gloria, dice que esto enfurece a las iglesias caídas y a los adventistas nominales. O sea, adventistas nominales significa solamente adventistas de nombre. Solamente tienen el nombre, pero no viven el mensaje adventista. Dice, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Esta manifestación gloriosa, esta obra poderosa que no es de hombre sino de Dios, trae consigo una gran persecución, de igual manera como ocurrió con los discípulos. El Señor providencialmente envió una persecución para los cristianos en aquel entonces y fueron esparcidos por diferentes lugares de Jerusalén, y allí se olvidaron que Jesús le había dicho que no fueran a predicar
en los caminos por los gentiles. Y ellos fueron y predicaron, y en poco tiempo dice que el mensaje de la verdad cundió por todas partes, según Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice que la fe de ellos fue manifestada en todas partes de la tierra. Ahora, es interesante resaltar porque en Primeros Escritos, página 33, dice, al comienzo del tiempo de angustia. Oh, ustedes dirán, bueno, pero ya eso es el tiempo de angustia de Jacob, cuando Cristo ya ha salido del santuario y la gracia se ha cerrado. No. En Primeros Escritos, página 85, la sierva del Señor explica a qué se refiere ella cuando dijo, y al comienzo del tiempo de angustia, dice que fue derramado el Espíritu Santo. Dice, ese comienzo del tiempo de angustia, Primeros Escritos, página 85, dice, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. Ustedes saben que las plagas son derramadas luego que Cristo sale del lugar santísimo y se termina la obra de la salvación. La gracia se cierra, ya no hay más intercesión y el hombre queda a merced de sí mismo. Dice, no se refiere a ese tiempo de angustia, sino a un corto periodo precisamente antes que caiga, mientras Cristo está en el santuario todavía. Ese tiempo de angustia de la cual se menciona es un tiempo de angustia previo, le llaman. Y es el que estamos viviendo actualmente. El mundo está en angustia, guerras, rumores de guerra, conflictos, todas las leyes torciéndose y todo eso, conmoción, desastres naturales por todas partes. Vivimos en ese tipo de, y así lo sigue diciendo, dice, en ese tiempo cuando se esté terminando la obra de salvación, ya la obra de salvación se está terminando ahora. Estamos en ese tiempo de angustia previo, hermanos. Dice, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo de angustia en el cual estamos actualmente, dice que hay toda clase de aflicción en la tierra, las naciones están airadas, pero serán mantenidas en jaque, retenidas. Los cuatro vientos todavía retienen todos esos desastres naturales y todo. ¿Con qué propósito? Dice, hasta que sea puesto el sello de Dios vivo sobre los fieles. Y también dice, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Entonces, hermanos, ahí entra la contesta la pregunta, ¿qué viene primero? La lluvia tardía, luego que hemos expresado claramente que la lluvia tardía depende de nuestra preparación y que ese llamado viene siendo hecho ya por muchos años. Es evidente que en nosotros está la obra. Dice que nosotros podemos apresurar la venida del Señor. No solamente debemos predicar la venida del Señor, sino amar su venida. Dice, a todos aquellos que aman su venida. Y eso nos conducirá a quitar todos los impedimentos y a consagrar nuestras vidas. Y el resultado será que el Espíritu Santo se manifestará en forma poderosa. En la segunda parte que vamos a presentar de este tema, vamos a explicar entonces qué es la imagen de la bestia, cuál es la marca de la bestia y cuándo será enforzada y qué lo ha de provocar. Ya leímos en los testimonios que cuando el pueblo de Dios reciba ese poder y gloriosamente ilumina la tierra con su gloria, tiene su resultado, la persecución, y también dice que esto enfurece a los malvados y hace que haya una gran conglomeración
las iglesias populares o el protestantismo apóstata, sobre todo, se hace del poder civil y entonces será cuando se establecerá el decreto dominical que será universal, iniciado sobre todo aquí en los Estados Unidos de América, y dice que cuando ellos hagan eso, todos los países del globo serán inducidos a hacer lo mismo. Esto será una gran prueba, pero la buena noticia es que nadie recibirá la marca de la bestia sin que antes le llegue la amonestación. Dice que todo el mundo tiene que llegar a conocer el mensaje e inteligentemente tomar una decisión o de recibir el sello de Dios o de recibir la marca de la bestia. Vamos a continuar más adelante en la segunda parte. Les invitamos a que ustedes también nos sigan y quiero dejarlo con las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 7, que dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios te bendiga, apreciado hermano. Es mi deseo y oración. Amén.